Temas de la Biblia. Buenos días, tengan cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida. Estamos en una serie que se le ha denominado el Yo Soy. Hoy toca la última parte, la 4, y vamos a ver Yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesús y dice yo soy la vid verdadera. Espero, hermano, hermana, persona que nos ves, que nos escuchan, si has estado atento a esta serie, has visto que el Señor nos habla de diferentes maneras y quiere algo contigo, quiere que procedas a un arrepentimiento, que procedas a ir con Él. Ese es el propósito, que tengas una vida eterna. Y Dios te exhorta, Dios te habla a cada instante, a cada momento. Y dice lo sublime, lo precioso que es Cristo, el gran amor que nos tiene, que nos ha tenido desde un principio. Desde antes que tú nacieras, desde antes que yo naciera, Él ya tenía el propósito con nosotros, que fuéramos con Él, que tuviéramos esa vida eterna. Vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en esa dirección, en las manos del Señor, y que Él guíe este estudio, este mensaje. Padre, te ha placido que estemos aquí, que tengamos ese milagro de la vida, que estemos con salud y estemos en este recinto. Ayuda, Señor, a que cada persona entienda, que se le quede algo, Señor. Y si trae alguna necesidad, tú puedes resolvérsela. Si trae alguna aflicción, si trae alguna carga, Padre, tú eres el indicado para poder darle solución, darle alivio, darle esperanza. Señor, y sobre todo que cada alma vaya hacia ti a través de esa vida eterna. Hoy, Señor, se puede hacer ese milagro. Te ruego, Padre, que atiendas a cada persona. Tú háblales, no yo, Señor, tú háblales conforme a lo que debe de ser. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado. Amén. El título del mensaje, Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Es el cuarto tema. ¿Cuál es el objetivo de este pequeño mensaje? Que tú puedas entender que la prueba y la aflicción te lleve a Cristo, te lleve a esa vida eterna. Esa prueba no la veas como algo malo, sino todo lo contrario, que puedas distinguir que Dios te está tratando, que Dios quiere una relación contigo. Y si tienes aflicción, si tienes alguna preocupación, si tienes alguna necesidad, acércate al Señor. Su palabra nos indica que separados de Él nada podemos hacer. Y por más que tú quieras resolverlo, las cosas no te van a salir. Vas a tener soluciones momentáneas. Pero si tú le ruegas al Señor, le pides que te ayude con un corazón contrito y humillado,
Él te va a atender. Porque así está escrito, así está en su palabra. Vamos a adentrarnos en el mensaje consultando la palabra. En el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 1 y 2. Otra vez, Juan 15, versículo 1 y 2. Vayamos a la palabra en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El versículo número 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Volvamos al versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí Jesús nos está indicando que Él es la vid verdadera. ¿Qué significa esto? Que hay vid, hay parras que no son verdaderos. Pues sí, Jesús lo está diciendo, yo soy la vid verdadera. Por darte un ejemplo, hay en la palabra, es muy común dar ejemplos, dar testimonios de lo que es la vida cotidiana, principalmente la vida del campo, porque en esos tiempos la gente no había industria, era cuestión de pues manejar animales, sembrar, cultivar, en fin, muchas cosas de ese tipo. Y nos pone la palabra ejemplos muy sencillos, muy claros. Hay un ejemplo del trigo y la cizaña, que cuando la cizaña invade la mayor parte del sembradío del trigo, optan por cortarlo, porque es engañosa y no se distingue lo que es el trigo de la cizaña. Son muy parecidos. Su espiga, su color, su tamaño, es muy idéntico. Al igual aquí en la vid, hay vid que son silvestres y que no se identifican plenamente. Y por lo tanto, la vid que es buena da frutos dulces, da uvas, después las pasas, y extrayendo su jugo, pues sabemos que se obtiene vino. Es un procedimiento que lleva a eso. Pero también hay vid que son silvestres y su fruto es muy ácido, y es engañoso. Entonces Jesús nos aclara y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que con Él no hay engaño. Él es la vid que da el fruto que debe de dar. Sabemos en la actualidad que hay muchas denominaciones allá afuera que engañan, no se apegan completamente a la palabra. Y hay mucha gente que les cree. ¿Cómo puedes tú identificar cuando te están predicando la palabra? Dice la Biblia, este legado, que por sus frutos los conoceréis.
Y te vas a dar cuenta que el que está predicando, en veces te dice no peques cuando esa persona está en pecado. Y puedes decirle, oye, ¿cómo me dices que no peques si yo veo tu vida? Si yo te digo, querida persona, hermano, hermana, que hay una vida eterna y que hay que ir por ella, yo tengo que ser el primero en buscarla. Yo tengo que mostrarte y darte ejemplo para que realmente veas un cristianismo fiel, fidedigno, real, verdadero. La mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Si tú quieres enseñarle a un hijo, nomás hazle las cosas como deben de ser. Y no le estés tanto sermoneando. No necesita tanto eso. Necesita el ejemplo. No grites, no grito. No lo regañes, no me enojo. En fin, una serie de cosas que hay que llevar a cabo para poder instruir, dirigir al niño. Ok. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Era muy común en aquel entonces tener viñedos, langares. ¿Qué son los langares? Una pendiente llena de vid que se le llama viñedo. Y sembraban muchas vid. En eso se basaba en gran parte de la economía de algunas personas. Y aquí pone a figura el Señor Jesús que aquí Él es la vid verdadera, porque Él va a dar el fruto que debemos de tener. Él no va a engañar. Todos sabemos que Él se entregó, que Él murió por nosotros, estábamos muertos en el pecado y con su muerte nos dio vida. Esta es la esencia de la salvación, pero mucha gente no la entiende. Ah, sí, Jesús murió, sí, está bien. Derramó toda su sangre, sí, pues tuvo que morir. Por lo tanto, su sangre también se derramó. Pero yo te pregunto, si viéramos ahorita en este instante la crucifixión de Jesucristo, ¿qué tanto te impactaría? ¿Qué tanto me impactaría a mí si en este instante lo viéramos? Como hace 2000 años pasó, pues hay gente que ni quiere nada, no quiere saber nada. Algunos dicen que es mentira. A ese grado se ha llegado. En el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿A qué se refiere esta parte? Vamos a ver, ¿qué es un pámpano? Un pámpano es un racimo de la parra, de la vid, de uvas. Pero en ese racimo hay algunas uvas que se quedan más chicas y otras más grandes. Y esas chicas no se alcanzan a desarrollar. Y hay racimos que no se desarrollan tampoco. A eso se refiere que en mí no lleva fruto. No hay fruto. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Somos esos racimos. Y si estamos adheridos a Él, pero no llevamos el fruto,
aquí dice que nos va a cortar. Si tú tienes un cheque en blanco y nunca lo firmas y nunca lo cambias y tiene allí millones y millones y millones y millones, pero nunca lo cambias, ¿de qué te sirve? No te va a servir de nada. Entonces, si tienes allí que dar ese fruto, pero no lo das, resulta que esas uvas se quedaron chicas, se quedaron pequeñas, y al momento que alguien las corte, o el viñador o el dueño vaya y corte una uva de esas pequeñas, pues no son útiles, no son buenas, no sirven. ¿Y qué dice Jesús? La quitará. ¿Y a qué se refiere? Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay una cosa muy interesante. Esas uvas que están chicas, que están allí, te pueden ser bastantes, mezcladas o apartadas por ahí en ese pámpano, en ese racimo. Puede ser que estén quitando lo que es el nutriente para las demás uvas. A eso se refiere que hay que limpiar. Hay que quitar ese fruto, ese pámpano que tiene uvas buenas, hay que limpiarlo. Hay que quitarle eso para que dé más fruto y dé el fruto bueno. Esa nutrientes, toda esa agua, todo ese que requiere la uva, como ya le quitó esas uvas que no funcionan, las demás se van a fortalecer. Querida persona, ¿cómo se aplica eso en nuestra vida? Dios quiere que tú y yo, si estamos caminando, ya tomamos una decisión, quiere que estemos limpios y empecemos a dar esos frutos. Porque si no damos esos frutos, nos van a cortar. Aquí lo indica. Nos van a cortar, tarde que temprano. Hay gente que dice, mira, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo hago acá, soy una persona mala, y mira, no me pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está dando una oportunidad de que te arrepientas. Dios es bueno y no quiere la muerte del que está muriendo. Dios quiere que procedas a arrepentimiento. Y tarde que temprano, esa gente, si no se arrepiente, si no decide seguir a Cristo, va a ser separada. Ahí en Mateo, en el capítulo, creo que es 28, lo menciona. Separando a las ovejas a la derecha y los machos cabríos a la izquierda. Y bueno, si te interesa puedes checarlo. Toda esta forma de expresión del Señor es una metáfora o una alegoría. ¿Qué es una metáfora? Es trasladar el significado de un concepto a otro al establecer una relación de semejanza o comparación implícito sin usar la palabra como. ¿Qué es alegoría? Obra de arte, un relato o una imagen que representa una idea abstracta o un significado oculto a través de símbolos, personajes o eventos. Maneja alegorías para la enseñanza,
quiero expresarte lo siguiente. Una vid, para que fructifique, hay que podarla, hay que alimentarla, tal vez poner fertilizante, abono, regarle, ponerle el suficiente agua, para que tenga la suficiente fuerza y dé uvas buenas. Pero también es estarle quitando aquellos brazos, aquellas ramas secas. Te decía ahorita, en los pámpanos, en los racimos, quitarle las uvas secas o que no van a dar los resultados deseados. Y todo eso provoca muchas veces en el árbol que si no está bien cimentado, no está bien cultivado y lo empiezas a podar y quitarle, puede que se seque o se deteriora, no empieza a crecer lo suficientemente como se deseaba o se quería. Quiero decirte también que, hablando de lo que es una alegoría, el Señor nos poda, el Señor nos quita o nos hace ver aquello que está mal, para que nosotros lo quitemos y demos los frutos que debemos de dar. Tal vez una enfermedad, tal vez un deceso de un familiar, tal vez una situación económica, tal vez una depresión, tal vez un problema de salud, un problema familiar, un problema laboral. Todo eso nos provoca dolor y nos hace reflexionar que hay un Dios y que debemos de acercarnos a Él. La gente allá afuera, la mayoría, no toda, pero la mayoría anda en fiestas, anda en diversiones, anda en lujos, buscando con un afán muy grande el dinero. Y eso es momentáneo. Da placer, da bienestar momentáneo en esta vida. Pero cuando tú y yo dejemos este cuerpo, nada de eso nos vamos a llevar. Eso se va a quedar aquí. La palabra señala que vayamos por las cuestiones espirituales que son las que tienen vida eterna o son eternas. Es necesario que vistas sí, que te distraigas sí, pero que no te quite la atención de estar alabando y reconociendo al Señor. Porque si no se vuelve un ídolo. Todo aquello que te quita la atención del Señor se vuelve ídolo. Le das más importancia a esa circunstancia, a esa situación, que las cosas de Dios. Hay que dar gracias cuando tú y yo tenemos aflicción. Como cristianos, como creyentes. Y si vamos a tomar una decisión, esto lo debemos de tomar muy en cuenta. Te voy a contar rápidamente. Hay en la historia un señor que estaba muy metido con el Señor y de repente este señor ve que no le pasa nada, está todo bien tranquilo. Y reflexiona y dice, caray, no estoy incomodando a Satanás. ¿Qué está pasando? ¿Estoy mal, Señor? Satanás no me aflige, no tengo ningún problema. ¿Qué está pasando?
De repente le pasa una pedrada muy cerca de la cara. Y voltea y ve a un joven, a un niño, con una resortera y le tiró un resorterazo a un pájaro. Y le pasó cerquitas de la cara. Y le dijo: gracias, Señor, gracias. Satanás está incómodo y un poquito más y me pegan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos debemos de tener aflicción, tener pruebas. Allá afuera no quieren eso. Y en la mayoría de las iglesias les dicen: Dios es amor, Dios es todo lo que debes de tener, y es cierto, pero también Dios te exige. Dios tiene demandas y Dios tiene condiciones para esa vida eterna. Hoy el mensaje nos indica que no nos acongojemos, no nos aflijamos cuando tengamos problemas. Esto nos acerca más a Dios. La palabra señala que es más provechoso ir a un sepelio que a una fiesta. ¿Por qué? Porque el sepelio te hace reflexionar, te hace ver tu realidad, mi realidad, que un día vamos a estar allí. Y si hicimos lo conducente, vamos a la vida eterna; si no, no. Vamos a ir a otro lado, pero ya no se puede hacer nada. Entonces, debemos de preocuparnos cómo está nuestra vida, cuál es nuestra situación. Si eres cristiano, ¿cuál es tu cristianismo? Si no eres cristiano, yo te invito a que te apresures a tomar una decisión. Ahorita tienes tiempo, tal vez el día de mañana no. Dios te puede hablar a cuentas. Quiero que consultemos la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos de 2 al 4. En el 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Si tú tienes aflicciones, tienes pruebas, dale gracias a Dios, porque hay un trato, y te acerques a Él y le pidas ayuda. Y vas a formar un vínculo, una relación estrecha. Y quiero decirte que es lo más precioso que te puede pasar, lo más hermoso, tener ese vínculo y esa relación. Nosotros sabemos, los que tenemos pareja, hay que alimentar ese amor, porque si se maneja con indiferencia, tarde y temprano va a haber otro resultado, va a haber separación, va a haber tal vez agresiones, qué sé yo, otras cosas no deseadas. Y esa relación hay que alimentarla. Es igual con Cristo.
Hay que alimentar esa relación. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La mayoría de la gente no tiene paciencia. Quiere todo al grito de ya, rápido. Hay desesperación, hay afán. Y un cristiano no. Le deja las cosas al Señor. Y señala, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Más adelante Pedro nos dice que no nos sorprendamos cuando tengamos estas situaciones de pruebas, de aflicción, que no nos sorprendamos, que al contrario no nos vamos a gozar, es obvio, pero sí recibirlas y decir, Señor, si esto me toca, adelante, voy contigo. ¿Qué tengo que hacer? Solo yo no puedo, pero en ti sí puedo. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hace el niño cuando hay un problema? Va con el padre y le dice, papá, ayúdame. Y el papá le resuelve la situación. O lo retira y se lo lleva, evaluando la circunstancia. Jesús es lo mismo. Pero la gente no confía, la gente no tiene fe. Yo al principio te decía, qué bueno que estás aquí, que Dios te dio este tiempo. Esto que se está diciendo allá la gente de afuera, no lo considera. Hay gente que no lo cree, le enfada, le fastidia, no quiere que se le hable del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, señala lo siguiente en el 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está muy claro. Pedro, en la carta de Pedro, Primera de Pedro, señala esto. Pedro fue un gran discípulo y era un hombre muy rudo, un hombre violento. Y Dios lo transformó. Aquí está la forma en que él hablaba a través del Espíritu Santo. En el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros como cristianos nos va a tocar tal vez padecer porque Cristo padeció. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Nos cambiamos el nombre, ahora somos cristianos. Y tenemos que padecer para merecer esa vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, está hablando Pablo a los romanos y les dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriemos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra vez toca la paciencia. ¿Y qué provoca o cuáles son los resultados de la paciencia? El versículo 4, y la paciencia prueba, o sea, el que tiene paciencia lo lleva a la prueba, y la prueba a la esperanza. ¿Esperanza en qué? En las promesas de Dios. Hay que ir por ellas. Lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, aquí está. Hagamos una reflexión, una historia bíblica muy conocida, muy impactante y que muchas iglesias pues la toman de referencia para hacer estudios y ver la condición del ser humano, ver la condición de que le hace caso a la carne, le hace caso a sus emociones, a sus impulsos. No tienen esa paciencia. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Allá duraron alrededor de 400 años en esclavitud. Y los trajo por el desierto. La misma palabra, por allí en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2, no va a aparecer en pantalla. Te puedes dar más o menos idea de cuánto tiempo se atravesaba el desierto en línea recta, de un punto hacia el otro punto. Menciona que más o menos son entre 11 y 12 días. ¿Cuánto se tardó el pueblo de Israel para llegar de un punto al otro? 40 años. ¿Cuál era el mensaje? Dios quería ver su corazón, a ver si le obedecían, limpiarlos, cambiarles esa mentalidad de esclavitud y decirles: yo soy tu padre. De día había una nube muy grande que les tapaba el sol. De noche, en las inclemencias del frío, había una lumbrera, el maná. Eran 600,000 hombres, más aparte sus familias. Imagínense cuánta gente para comer, y Dios les daba lo necesario. ¿Te imaginas la grandeza del Señor? El amor que tenía por su pueblo. ¿Y qué hacía este pueblo? ¿Qué hacía? Renegaba, se violentaba, le reclamaba al Señor, a Jehová Dios. Mejor nos hubieras dejado en Egipto, allá teníamos comida, donde dormir, donde acostarnos. Aquí, mira a dónde nos trajiste a morir. Renegando. Hoy la gente hace lo mismo. Hoy la gente hace lo mismo en diferentes niveles. Quiero que consultemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, señala lo siguiente la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído,
¿Qué era esto? Te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Eso significa los sucesos, los hechos que estuvieron pasando a través de la trayectoria. Eso es, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová Dios. Este libro lo escribió Moisés y está narrando, en este caso, la situación de haber sacado el pueblo de Israel de Egipto. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Recuerden que fue en ese lapso cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, y a ver si realmente eran dignos de ir a la tierra prometida. Y sabemos que nada más 2 entraron, 2 personas, e inclusive Moisés no entró. Entonces, tiene un mensaje muy fuerte, ese caminar por el desierto. Hay un ejemplo de ese padecimiento, de esa guerra espiritual, y que dice mucha gente cuando se le habla de Cristo y dice, no, pues es que pues Dios Hijo, Cristo, pues Él lo puede todo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se debe de tomar una tribulación, una aflicción en personas comunes como tú y como yo. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 16, versos 23 y 24, versículos 23 y 24. En el versículo 23, en Hechos 16, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. En el versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Para los que no saben qué es un cepo, es un pedazo de madera o un tronco muy grueso o muy grande, el cual le hacían agujeros, lo cortaban y hacían que la persona que estaba pagando algo metiera la cabeza, metiera los brazos, las piernas, y lo sellaban, lo cerraban, y no podían quitárselo. Y estaban ahí con aquel tormento. Bueno, se está refiriendo aquí a Pablo y a Silas en la ciudad de Filipos. Y todos sabemos la historia. Fueron golpeados, fueron azotados y fueron llevados a un calabozo, el más profundo, el más húmedo, el más maloliente, y los pusieron en este castigo. Pero lejos de tener una tribulación, Pablo y Silas, ¿qué creen que hicieron? Se pusieron a orar y cantaban a Dios. Y a medianoche, ese cepo, esas cadenas que los ataban,
se desprendieron y se abrieron las puertas. Dios tuvo misericordia. Dios fue con estos siervos suyos y los liberó. Todos saben que el carcelero se iba a matar, porque eso le correspondía, porque se iban a salir todos los presos, todos los que estaban ahí. Y Pablo y Silas, principalmente Pablo, le dice: no temas, aquí estamos todos, no te vayas a matar. El carcelero se convirtió. Una acción que corresponde como debe de ser, como Dios la indica. Dios hace la obra. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Fueron unos instrumentos. Y la gloria de Dios se manifestó en ese calabozo, en esa cárcel, en ese lugar de tormento. Hombres de Dios. Dios no abandona. Dios protege, Dios guía. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22. Pedro vuelve a amonestar y habla diciendo lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Querida persona, si tú crees que el cristianismo es pasársela muy bien en esta vida, no. Mucha gente no está dispuesta a sacrificar sus bienes, sus lujos, su dinero, su estatus, su poder, su negocio e inclusive la familia por Cristo. Por Cristo. Pero si en tu casa no quieren nada contigo porque eres cristiano, pues que les vaya bien, que les vaya bien. Aquí señala: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguirlo. Y lo que venga, porque la recompensa es demasiado grande, la vida eterna. ¿Se nos va a demandar bastante? Sí. Claro que sí, se nos va a demandar. Pero la recompensa es enorme, enorme. Por último, Pablo señala lo que un cristiano, una persona va a obtener de Cristo si le sigue, si tiene esas aflicciones y está con esa fortaleza, con esa decisión de seguir adelante. En 2 de Corintios 4:17, por último, en 2 de Corintios 4:17, nos señala Pablo lo siguiente. 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que tú tengas una aflicción, tengas una prueba, y tú le digas al Señor: venga, Señor, ayúdame, yo solo no puedo, adelante, venga. Estás obteniendo más peso para recibir esa gloria. Ahí lo indica en 2 de Corintios.
Dios es muy justo, que se te quede grabado esto. Dios es muy justo y te da a ti y a mí exactamente lo que necesitamos. ¿En qué? En función de lo que estamos haciendo, en función de nuestra fe, de creer en su sacrificio y hacer su voluntad. Hay gente que dice, es que Dios a mí no me contesta, es que Dios me deja solo, es que Dios no me escucha. Bueno, primero pues deja tu pecado. Aquí está la respuesta que le dio a Pablo y a Silas. Dios es bueno, buenísimo. Dios tiene un gran, pero gran amor. Y Dios quiere que tú y yo nos salvemos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? A pasar las pruebas, a pasar por esos conflictos que se te vienen. Reflexiona en esto. Puede ser que estés animado, puede ser que estés animada o puede ser que no. Pero sí te digo una cosa, hoy recibiste palabra y Dios te estuvo hablando para que tomes decisiones. Dios quiere que sigas adelante. Dios quiere que ganes a tu familia. Primero tú y luego tu familia. Dios te va a guiar, Dios te va a fortalecer. Nada es imposible para Dios. Si tú tienes alguna circunstancia que crees que es complicada, difícil, para ti y para mí tal vez sí, pero para Dios no. Dios todo lo puede. ¿Qué tienes que hacer? Creerle e ir a Él. Cierra tus ojos, vamos a terminar el estudio. Señor, tu palabra fue expuesta a través de este pequeño mensaje. Yo te agradezco, Señor, que tú hayas hablado. Yo no sé los corazones de su necesidad, pero tú sí los conoces. Los sopesas, Señor, y sabes cuál es su aflicción. Señor, dales consuelo, dale esperanzas. Haz el milagro, Señor, así como lo hiciste en cada uno de nosotros que estamos caminando. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Señor, por las pruebas, por lo que tengamos que pasar. Señor, Satanás no descansa y nosotros tenemos que estar adheridos a ti, siguiendo, Padre Celestial, esas indicaciones, esas promesas que tú tienes. Señor, que esta palabra llegue en tierra fértil y produzca lo necesario, lo que tiene que producir, y que no vuelva vacía. Gracias, Padre, porque hoy tú te has manifestado. Gracias. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Temas de la Biblia.